viernes y 2 sesiones el sábado en el culto divino y otra sesión por la tarde antes de la puesta del sol. Vamos a estudiar algunas profecías bien pesadas de la Escritura. Son profecías no comunes y corrientes, un poco complejas. No sé si ustedes las han estudiado, pero vamos a tratar de hacerlas lo más claras posibles para que podamos entenderlas. Son profecías sobre el origen específicamente de la iglesia adventista del séptimo día. El origen de nuestra iglesia fue contemplado por la profecía. Hay una profecía específica de Apocalipsis 10, que es una profecía que raras veces lamentablemente estudiamos. Si yo les preguntara esta noche, ¿cuántos de ustedes que no fueron adventistas de nacimiento, cuando estaban preparándose para el bautismo, les dieron un estudio bíblico sobre Apocalipsis 10? Yo me imagino que no habría ninguna mano que se levantaría. Es una profecía no tan bien conocida, pero una profecía fundamental de la iglesia. Ahora, esta noche vamos a colocar el marco para el estudio de esa profecía. Luego, el día mañana vamos a estudiar la profecía de Apocalipsis 10. El viernes vamos a estudiar la profecía de Apocalipsis 12. Y entonces el sábado vamos a estudiar la profecía de Daniel 12 y el versículo 1 y algunas otras profecías del libro de Apocalipsis. Así que espero que hayan traído sus Biblias. Vamos a usar mucho la Biblia, que es nuestra norma de autoridad en la iglesia adventista. Antes de comenzar esta noche, queremos pedir la bendición especial de Dios. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa. Te damos gracias por tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Te ruego, Señor, que tú nos des entendimiento esta noche. Abre nuestras mentes para que podamos comprender. Abre nuestros corazones para que podamos recibir. Estas profecías son tan importantes, un tanto complejas, pero te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender. Gracias, Padre, por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Un examen cuidadoso del libro de Daniel nos indica que este libro en realidad se compone de 2 libros. Y yo sé que tal vez la mayoría están sorprendidos cuando yo digo que el libro de Daniel en realidad no es un solo libro, sino que son 2 libros dentro de un libro. El primer libro, en el libro de Daniel, consta de los capítulos 1 al 7. El segundo libro del libro de Daniel consta de los capítulos 8 hasta el capítulo 12. 2 libros dentro de un libro. Ahora, para entender esto, necesitamos entender que Daniel 1 hasta Daniel 7 es un libro completo en sí mismo. Yo no sé si ustedes han mirado la estructura de los primeros 7 capítulos del libro de Daniel. Vamos a tomar en primer lugar, quiero que se imagine un candelabro que tiene 7 brazos, tiene una luz arriba y luego tiene 2 luces en cada brazo, a cada lado del candelabro. Daniel 1 al 7 está organizado como un candelabro. El capítulo 1 sería la luz de arriba, es la introducción de todo el libro. Luego, el capítulo 2 y el capítulo 7 están en el mismo brazo del candelabro. Y usted dice, ¿pero por qué? Por la sencilla razón de que Daniel 2 y Daniel 7 cubren el mismo material.
En Daniel 2 tenemos 4 metales. En Daniel 7 tenemos 4 bestias. Y ambos cubren el mismo territorio profético, empezando con Babilonia y terminando con el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Es decir, el 2 y el 7 están en el mismo brazo del candelabro. El 3 y el 6 también están en el mismo brazo del candelabro. Y usted dice, ¿cómo es eso? Yo pregunto, ¿hay alguna relación entre Daniel 3 y Daniel 6? ¿Qué tenemos en Daniel 3? Los 3 jóvenes que rehusaron adorar la imagen de Nabucodonosor y fueron echados en el horno de fuego. En Daniel 6 tenemos a Daniel que insiste en orar y adorar a su Dios y es echado en un foso de los leones. ¿Ven la relación de los dos? El 3 y el 6. Y el capítulo 4 y el capítulo 5 están en el mismo brazo también, en el último brazo. Porque en Daniel 4 tenemos la caída de un rey por su arrogancia, Nabucodonosor, cuando fue convertido en bestia. Y en Daniel 5 tenemos la caída del imperio de Babilonia por la arrogancia del imperio. Es decir, que Daniel 1 al 7 es un libro completo en sí mismo. Capítulo 1, la introducción. Capítulo 2 y el 7 en el mismo brazo. Capítulo 3 y el 6 en el mismo brazo. Y luego el capítulo 4 y 5 en el mismo brazo. Es decir, tienen el mismo tema central los que están en los mismos brazos. Esto significa que la profecía de Daniel 8 al 12 es una profecía en sí misma, completa. Y eso es lo que vamos a notar en nuestro estudio de esta noche. Daniel 8 al 12 es un libro dentro del libro de Daniel. Ahora quiero que miremos un momento Daniel el capítulo 7. Y no vamos a estudiar todo el capítulo. Ustedes probablemente la mayoría lo conocen bien. Solamente vamos a repasar. En Daniel 7 tenemos una secuencia de reinos. ¿Cuál es el primer reino en Daniel 7? Un león. ¿Qué representa el león? Babilonia, muy bien. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Luego tenemos un dragón. ¿Qué representa el dragón? Representa el imperio romano. Y luego a ese dragón le salen ¿cuántos cuernos? Le salen 10 cuernos, que significa que el imperio romano se iba a dividir. Muy bien. Y luego, entre los 10, se levanta un cuerno pequeño que gobierna 1260 años. ¿Y qué representa ese cuerno pequeño? Representa otra Roma. Representa Roma papal. Es decir, en Daniel 7 hemos cubierto Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano, la división del imperio romano y luego el cuerno pequeño que gobierna 1260 años. Ahora, ¿cuándo terminan los 1260 años? A ver, ustedes saben, ¿cuándo terminan los 1260 años? ¿En qué fecha? En el año 1798. Ahora escuchen. Les he dado este marco porque quiero que miremos el siguiente evento después que el cuerno pequeño llega al final de su dominio. Vamos a Daniel 7, versículos 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Y vamos a leer también los versículos 13 y 14, 21 y 22 y 26 y 27. Yo les voy a decir cuando llegamos a esos versículos para que no tengan que memorizarse cuáles son los que vamos a leer. Dice en Daniel 7, 9 y 10. Recuerden que esto es después de 1798, porque le sigue al dominio del cuerno pequeño. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿El Padre o el Hijo? Dios el Padre, muy bien. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora yo pregunto, ¿dónde vive el anciano de días?
vive en el cielo. Así que ¿dónde está transpirando esto? ¿Dónde está pasando esto? En el cielo. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son los millones de millones? Los ángeles. ¿A dónde viven los ángeles? En el cielo. ¿Dónde está ocurriendo esto? En el cielo. Muy bien. Ahora fíjense qué es lo que va a pasar. Dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué evento es ese? El juicio. ¿Después de qué fecha comienza el juicio? Tiene que comenzar en algún momento después de 1798. ¿Están conmigo? Porque el cuerno gobierna 1260 años hasta 1798, luego vemos esto. Ahora, quiero que vayamos al versículo 13. Versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Quiénes son las nubes? ¿Qué representan las nubes? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice, he aquí viene con las nubes y todo de verdad? ¿Son qué? Los ángeles. ¿Se pueden responder? Esto es más una clase, no es un sermón. Es una clase. Así que dice, miraba yo la visión de noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús sí, se nombró el hijo del hombre. Que vino hasta dónde? Hasta el anciano de días. Ahora, ¿hasta dónde llega el hijo del hombre? ¿Viene a la tierra? No, va al anciano de días. ¿Dónde está pasando esto? En el cielo. Muy bien. Dice, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, ¿por qué es que va Jesús allá a donde está el anciano de días? ¿Cuál es el propósito de ir allá? Hay una razón. Y esto lo vamos a estudiar en otros temas esta semana. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estudiar estas profecías. Lamentablemente, muchas iglesias se han vuelto gospel light, para los que entienden inglés. Tenemos que profundizar en las escrituras. Estas profecías son las que nos hicieron lo que nosotros somos, adventistas del séptimo día. Y nos incumbe luchar con ellas y estudiarlas. Nuestra fe se va a fortalecer y nuestra confianza que la iglesia adventista es la iglesia remanente del Señor. Vamos a estar más convencidos si entendemos estas profecías. Ahora fíjense por qué va Jesús ante el Padre. Y le fue dado, Jesús va a recibir algo, ¿sí o no? ¿Quién se lo va a dar? ¿Los ángeles? No, se lo va a dar el Padre. Dice, y le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino. ¿A dónde se le da el reino a Jesús? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Ustedes ven, ¿cómo que se le da el reino en el cielo? Sigamos leyendo. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que el reino le es dado a Jesús en el cielo por el anciano de días, por Dios el Padre. Ahora vamos al versículo 21. Está relacionado con esto. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es lo mismo que ya estudiamos, ¿verdad? El cuerno pequeño, está repasando. Dice, el cuerno pequeño perseguía a los santos y los vencía. Y luego dice en el versículo 22, ¿hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días. ¿A dónde vino el anciano de días? ¿A la tierra? No.
vino al juicio, a sentarse como juez. Dice, y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Y ahora viene un detalle un poquito diferente. Ya leímos en el versículo 14 que el reino le fue dado ¿a quién? A Jesús. Pero ahora dice, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Yo no sé si ustedes están notando algo interesante aquí. 3 etapas del juicio. Número 1, investigación. El juez se sentó y los libros ¿qué? Se abrieron. Se van a examinar los libros. Ese es un juicio investigador. Cuando terminan de investigarse los casos, ya Cristo sabe quiénes son de Él. Ya ha revelado quiénes son de Él. Su reino está completo. Porque los súbditos ya se ha demostrado quiénes son los miembros de su reino. Y luego después viene el tiempo cuando el reino que le fue dado a Jesús en el cielo, ahora les he dado ¿a quién? A los santos. Investigación, sentencia, implementación de la sentencia. Ahora, notemos el versículo 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán al cuerno pequeño su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? El reino sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿A quién le ha dado el reino primero? A Jesús. ¿A dónde se le da el reino? En el cielo. ¿Quién se lo da? El Padre. El Padre dicta la sentencia, porque ya se ha demostrado quiénes son los súbditos de su reino. A veces pensamos del reino como algo geográfico, como la localidad geográfica sobre la cual gobierna Jesús. No, no. El reino se compone de sus súbditos. Y cuando Jesús va ante el Padre, se examinan los registros para revelar ante el universo quiénes pertenecen a su reino, quiénes son creyentes genuinos. Y cuando se han examinado todos los casos, el reino de Cristo está completo, porque se ha demostrado quiénes pertenecen a su reino. ¿Me están entendiendo? Y luego viene el tiempo, se da la sentencia en el cielo, pero luego viene el tiempo en que, cuando Cristo venga, ¿qué va a hacer? Va a darle a su pueblo el reino. Así que quiero que quede muy claro este punto. Y es que Daniel, después del dominio del cuerno pequeño, 1798, cae el cuerno pequeño. Ahora viene el juicio. La investigación de los casos de todos los que profesaron el nombre de Jesús. No entran en perspectiva en este juicio los impíos, solo los que dicen que profesaron a Jesús. Y ustedes dicen, pero ¿por qué solamente entran en perspectiva los que dicen que eran seguidores de Jesús? Muy sencillo, porque cuando Cristo venga se los va a llevar, pero antes de llevárselo se tiene que mostrar que son dignos de ser llevados. Los impíos se van a quedar aquí. No hay ninguna urgencia de determinar si los impíos van a ir o no van a ir y se van a quedar aquí. Se pueden examinar los casos de ellos después. Pero con los justos hay que examinarse los casos y mostrar quiénes son de Jesús, porque cuando Jesús venga, Él se los va a llevar. Ahora vamos en nuestras Biblias a Daniel 12 y el versículo 4. Daniel 12 y el versículo 4. Vamos a hablar del librito que fue sellado. El librito que fue sellado. Y ustedes van a ver un momento la relación entre el librito que fue sellado y lo que acabamos de estudiar. Dice allí, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Yo pregunto, si el libro está sellado, ¿la gente puede entender lo que tiene el libro? No, está cerrado.
Está sellado. Ahora, ¿el libro iba a quedar para siempre sellado? ¿Para siempre cerrado? No, porque dice, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo se iba a abrir el libro? En el tiempo del fin. Cuando llegaba el tiempo del fin, se iba a abrir el libro. ¿Y luego qué iba a suceder cuando se abriera el libro? Dice en la última parte del versículo 4, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, ese es uno de los textos más abusados en la historia de la iglesia adventista. Pero la gente dice, la ciencia se aumentará. Ahí está hablando de cohetes y bombas nucleares y de celulares. Y está hablando del avance de la tecnología, el avance científico. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Yo pregunto, cuando dice que muchos correrán de aquí para allá, ¿qué están buscando cuando corren de aquí para allá? ¿Comprender qué? Lo que fue sellado. ¿Qué es la ciencia? La palabra ciencia es una mala traducción. Es la palabra yadá en hebreo, que significa conocimiento. Dice, el conocimiento será aumentado. ¿El conocimiento de qué? Del libro que fue sellado, porque ahora en el tiempo del fin, el libro es ¿qué? Abierto. Ahora surge la pregunta, ¿qué es el libro? ¿Qué es el libro que fue sellado? La mayoría de la gente cree que el libro que fue sellado fue el libro de Daniel. Pero no fue el libro de Daniel que fue sellado. Fue una porción de Daniel, la segunda mitad del libro. Daniel 8 al 12. Y claro, ustedes quieren que yo lo compruebe. ¿Verdad que sí? Le voy a dar 5 razones. 5 razones. ¿Están entendiendo hasta ahora? Miren, en cortas cuentas les voy a decir para dónde vamos con esto. La escena del juicio de Daniel 7 es la introducción de la segunda mitad del libro. Es decir, el libro tiene como tema central el juicio que leímos de Daniel 7. Ahora, razón número 1. Hay algo muy interesante en cuanto a los idiomas en que fue escrito el libro de Daniel. La introducción del libro, que es de todo el libro, está en hebreo. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 está en arameo. Y desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 está en hebreo. Es decir, mis hermanos y hermanas, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 está un idioma y del capítulo 8 al 12 en otro idioma. Ya eso indica que hay una diferencia entre el capítulo 2 al 7 y el capítulo 8 al 12. Porque están en 2 idiomas distintos. Está en arameo y está en hebreo. Ya nos da una indicación de que el libro se divide en 2. Razón número 2. Muchas porciones de Daniel 1 al 7 se entendieron antes del tiempo del fin. Daniel 12:4 dice, sella el libro hasta el tiempo del fin. Si lo que se selló fue todo el libro de Daniel, pues no se podía entender nada del libro. Pero hay mucha evidencia que los capítulos 1 al 7, inclusive algunas porciones del capítulo 8 y el capítulo 11, se entendieron antes del tiempo del fin. Permítanme leerles, por ejemplo, palabras escritas por un padre eclesiástico con el nombre de Hipólito. Escribió en el siglo III de la historia de la iglesia cristiana, hace 1700 años. Está exponiendo Daniel 7. Ustedes me van a decir si él entendió Daniel 7. Leo.
Al hablar Daniel del león del mar, se refería al ascenso del reino de Babilonia, que es lo mismo que la cabeza de oro de la imagen. Después del león, ve a una segunda bestia como un oso que representa a los persas, pues después de los babilonios, los persas obtuvieron el poder. Y al decir que tenía 3 costillas en su boca, se refería a las 3 naciones persas, medos y babilonios, que es lo mismo que se expresa en la imagen por la plata después del oro. Luego viene la tercera bestia, un leopardo, que significa los griegos, pues después de los persas, Alejandro de Macedonia obtuvo el poder al vencer a Darío. Esto es lo mismo que el bronce de la imagen. Y al decir que la bestia tenía 4 alas de ave y 4 cabezas, él mostró claramente cómo el reino de Alejandro fue partido en 4 divisiones. Pues al hablar de 4 cabezas se refería a 4 reyes que se levantarían de él, pues Alejandro cuando moría dividió su reino en 4 partes. Luego dice la cuarta bestia era espantosa y terrible, tenía dientes de hierro y uñas de bronce. ¿A qué poder se puede referir esto sino a los romanos, cuyo reino aún ahora existe y se describe como de hierro? Pues dice él, las piernas eran de hierro. ¿Entendió Hipólito Daniel 7? Dice el oro y el león son lo mismo, Babilonia. El oso y la plata son los medos y los persas. Dice el bronce y el leopardo representan a los griegos. El hierro y la bestia espantosa y terrible representan a los romanos. Fíjense, está escribiendo hace 1700 años y entendía en gran medida Daniel 7. Ahora usted dice, pero tal vez no entendió el cuerno pequeño. También lo entendió. Pero hay algo en Daniel 7 que no entendió. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Ahora voy a leer otra cita de Hipólito, a donde Hipólito está exponiendo nuevamente sobre Daniel 7, pero amplía y habla del cuerno pequeño. Dice lo siguiente: consideremos más cuidadosamente lo que tenemos ante nosotros y mirémonos como si fueran con ojos bien abiertos. La cabeza de oro de la imagen es idéntica al león, ambos representan a Babilonia. Los hombros de oro y los brazos de plata son lo mismo que el oso y representan a los medos y persas. El vientre y los muslos de bronce son el leopardo, que representa a los griegos desde el tiempo de Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible representan a los romanos, que ahora gobiernan sobre el imperio. Los dedos de barro y hierro son los 10 cuernos que se han de levantar. Todavía no se habían levantado cuando él estaba escribiendo. Y ahora escuchen, el otro cuerno que se levantó en medio de ellos es el anticristo. ¿Entendió Hipólito qué representa el cuerno pequeño? Sí. Y luego dice, la piedra que golpea la imagen y la desmenuza y que llenó a toda la tierra es Cristo, quien vendrá del cielo y juzgará al mundo. ¿Qué es lo que no entendió él? Para él, ¿cuándo es el juicio? Dígame. Dice, quien vendrá del cielo y juzgará al mundo. ¿Es bíblico eso? ¿Que Jesús vendrá a juzgar el mundo? ¿Aquí? ¿Qué vimos en Daniel 7? El juicio se hace ¿dónde? En el cielo. Jesús no viene a juzgar el mundo acá. Jesús desempeña el juicio ¿dónde? En el cielo. ¿Qué fue lo que no entendió Hipólito? El detalle que tiene que ver con qué? Con el juicio. Entonces yo pregunto, ¿muchas cosas de Daniel 7 se podían entender? El león, el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos,
El cuerno pequeño, todo se entendió. Pero lo que no entendió fue que el juicio no iba a ser cuando Cristo viniera, sino que el juicio iba a ser ¿qué? El juicio iba a ser en el cielo. Por eso digo, en Daniel 7, la escena del juicio en Daniel 7 es la introducción al capítulo 8 al 12. Así que llevamos dos razones. Uno, los dos idiomas hacen una distinción entre dos secciones de Daniel. Número dos, mucho de Daniel 7 se entendió antes del tiempo del fin. ¿Ustedes creen que entendieron muy bien los 3 hombres que fueron echados al horno? ¿Creen que eso se entendió? ¿La locura de Nabucodonosor se entendió? ¿La caída de Babilonia se entendió? Todo eso se entendió antes del tiempo del fin. No era complicado. Pero a pesar de que todo se entendió en Daniel 7, lo que no se entendió fue que el juicio iba a ser en el cielo y no en la tierra. Así que no puede ser todo el libro de Daniel que fue sellado, porque había muchas cosas que se entendieron antes del tiempo del fin que no fueron selladas. Tercera razón, la hermana White dice explícitamente que fue una porción de Daniel que fue sellada. Note lo que dice. Esto viene de Hechos de los Apóstoles 4:67. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Ahora escuchen con cuidado esto. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. ¿Qué es una porción? Una parte. Sigue diciendo, el ángel ordenó, ahora fíjense de qué libro está hablando. El ángel ordenó, tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Yo pregunto, ¿entonces el libro es todo el libro de Daniel? No. La porción que tiene que ver con ¿qué? Con los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Después de Babilonia, después de Medo-Persia, después de Grecia, después del Imperio Romano, después de los 1260 años. Después de eso, ¿qué es lo que viene después de eso? El juicio celestial. Permítanme leerles otra cita. Conflicto de los siglos, página 405. El mensaje de la salvación se ha predicado en todos los siglos. Pero este mensaje, está hablando de Apocalipsis 14, 6 y 7, la hora de su juicio ha llegado. Es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. ¿Y por qué solamente el primer ángel se podía proclamar en los últimos días? Porque el mensaje del primer ángel dice que la hora de su juicio ha llegado. Y preguntan, ¿la hora del juicio llegó en los días de Pablo? ¿La hora del juicio llegó en los días de Pablo? ¿En los días de Lutero? No. ¿Cuándo llegó la hora del juicio? Después de 1798. Así que la hermana hoy dice aquí, mire, el mensaje de salvación se ha predicado en todos los siglos, pero este mensaje, el de que la hora del juicio ha llegado, es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Y luego dice esto: las profecías presentan una sucesión de acontecimientos. Daniel 7 presenta una sucesión de acontecimientos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, la división del Imperio Romano, el cuerno pequeño, una sucesión de eventos. Dice, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. ¿Vieron en Daniel 7 cómo todos los eventos llevan al juicio? Luego dice, esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Ahora escuchen esto. Pero
la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. ¿La qué? La parte. Así que en una cita dice la porción que tiene que ver con los últimos días. Aquí dice que la porción que tiene que ver con el juicio, o la parte que tenía que ver con el juicio, fue cerrada y sellada. Yo pregunto entonces, ¿todo el libro de Daniel estuvo sellado? No. Solamente la parte que tiene que ver con ¿qué? Con el juicio, que es específicamente, vamos a ver, la profecía de los 2300 días. Así que dice, esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Aquí hay otra cita, deseado de todas las gentes, página 201. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que se va a entender en el tiempo del fin? Las palabras del ángel de Daniel acerca de ¿qué? De los últimos días. ¿Eso tiene que ver con Babilonia? ¿Tiene que ver con Medo-Persia? ¿Tiene que ver con Grecia? ¿Tiene que ver con el Imperio Romano? ¿Con la división del Imperio Romano? ¿Con los 1260 años de dominio romano? No. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Vamos bien? Y quiero decirles algo muy interesante. La mayoría de los eruditos dicen que el libro que fue sellado es Daniel. La hermana White no cometió ese error. Ella dijo la porción o la parte. Así que primero, dos idiomas que dividen las dos secciones de Daniel. El segundo punto, ¿cuál fue? Que mucho de Daniel 1 al 7 se entendió mucho antes del tiempo del fin. ¿Cuál es la parte que no se entendió? La escena del juicio. Número 3, la hermana White dice explícitamente que lo que fue sellado es una parte o una porción de Daniel. Y yo creo que la porción es Daniel 8 al 12 y le voy a explicar por qué razón. Vamos a mirar el contenido interno de Daniel 8 al 12. Esa es la razón número 4. Cuando estudiamos Daniel 8 al 12, el mismo libro de Daniel nos dice que ese es el libro que fue sellado. Ahora para esto tenemos que estudiar Daniel 8, capítulo 8 de Daniel, y lo vamos a hacer. Yo creo que ustedes han estudiado este capítulo. Daniel capítulo 8 empieza con un carnero. ¿Qué representa el carnero? A los medos y los persas. Luego hay un macho cabrío. ¿Qué representa el macho cabrío? Grecia. Y el macho cabrío tenía un cuerno notable. ¿Qué representa el cuerno notable? Alejandro Magno. Y luego el cuerno grande es quebrado y le salen 4. ¿Qué representa eso? Representa las 4 divisiones del imperio de Alejandro Magno. ¿Están viendo la secuencia? Está repitiendo mucho de lo que encontramos ¿dónde? En Daniel 7. Solo que no vamos a ver algunas diferencias y vamos a ver por qué existen esas diferencias. Luego, después que tenemos el carnero y el macho cabrío, Medo-Persia y Grecia, se habla de un cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño primero se extiende horizontalmente, es decir, conquista geográficamente, representa el imperio romano. Pero luego el cuerno pequeño se transforma,
Es decir, el cuerno pequeño pasa por una transformación. Y ahora no solamente conquista horizontalmente naciones, sino que ahora ataca verticalmente al que ministra en el santuario, al príncipe del pacto. Yo pregunto, ¿hizo eso el cuerno pequeño en Daniel 7? ¿Habló palabras contra el Altísimo? ¿Pensó que podía cambiar la ley del Altísimo? ¿Cómo no? Así que tenemos en Daniel capítulo 8, tenemos Babilonia, no tenemos a Babilonia, pero tenemos Medo-Persia, Grecia, el primer rey de Grecia, la división del imperio griego, luego el cuerno pequeño que se extiende horizontalmente, que es el imperio romano, conquistando geográficamente, y luego viene otra Roma. Roma es transformada en otra Roma que ataca al príncipe del pacto. Esa es la visión de Daniel 8. Ahora, necesitamos notar algunas cosas muy interesantes en cuanto a Daniel 8 cuando lo comparamos con Daniel 2 y Daniel 7. Ustedes estudian Daniel 2 y Daniel 7, van a encontrar que siguen una línea virtualmente idéntica. Cabeza de oro, león. Pecho y brazos de plata, oso. Vientre de bronce, leopardo. Piernas de hierro, dragón. 10 dedos en los pies, 10 cuernos sobre la cabeza del dragón. Es decir, sigue la misma secuencia, bien ordenada. Y luego, entonces, viene el juicio, y entonces viene el tiempo cuando el Señor Jesucristo toma el reino, como vimos en Daniel 7. Sigue un orden, una cadena, en otras palabras. Pero Daniel 8 es muy interesante. Daniel 8 solamente menciona, termina la visión con el cuerno pequeño. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué es que en Daniel el capítulo 8 termina hablando del cuerno pequeño? Bueno, propiamente hablando de la cadena profética, termina con el cuerno pequeño, pero en realidad termina con una declaración muy interesante, que dice, hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Cuándo comienza la purificación del santuario? ¿Qué fecha? Si usted está adventista y no conoce esa fecha, le va a tocar ir a estudiar, porque esa fecha es la clave de la iglesia adventista. Sin esa fecha no hay iglesia adventista. Es decir, la purificación del santuario comienza en 1844. Y claro, es una profecía larga, en un momento vamos a hablar un poco más de eso. Ahora, es decir, Daniel 8 nos lleva hasta el momento cuando comienza el juicio, pero no nos lleva más allá. Es decir, Daniel 8 solamente nos lleva al momento cuando el santuario va a comenzar a ser purificado, pero no nos lleva hasta el reino eterno como Daniel 2 y Daniel 7. Y la pregunta es, ¿por qué razón es que Daniel 8 no nos lleva hasta el final, cuando Cristo toma el reino con sus santos y reina por los siglos de los siglos? La razón es muy sencilla. Cuando Daniel escuchó el periodo de tiempo hasta 2310 y el santuario será purificado, se enfermó. Digo que estuvo enfermo varios días. Y la razón es muy sencilla. Dios había dicho que el santuario iba a ser pisoteado por 70 años. Y después de 70 años el pueblo iba a regresar otra vez a su tierra para reconstruir el templo y empezar los servicios del santuario. Y ahora Dios está diciendo, hasta 2300 días, que son años, 2300 años, y el santuario será purificado. Y Daniel está confundido, dice, ¿será que Dios está extendiendo los 70 años a 2300 años? Se entendió. Y por lo tanto en Daniel 8 no se completa toda la secuencia de la cadena. Sí está Medo-Persia, Grecia, primer rey,
4 reinos, Roma pagana, Roma papal, y luego después de Roma papal, hasta 2300 días el santuario será purificado, el juicio, igual que en Daniel 7, pero Daniel 7 nos lleva al tiempo cuando Cristo y los santos toman el reino. Daniel 8 no nos dice que Cristo y los santos van a tomar el reino, solamente nos lleva hasta el comienzo del juicio, en 1844. ¿Están entendiendo? Ahora, Daniel 8 tiene 4 diferencias comparado con Daniel 2 y Daniel 7. En primer lugar, hay algo muy interesante. Daniel 2 y Daniel 7 comienzan con Babilonia. ¿Con qué reino empieza Daniel 8? Con Medo-Persia. Es una diferencia. ¿Por qué razón comienza Daniel 8 con Medo-Persia? Tradicionalmente se ha dicho que es porque el reino de Babilonia está por pasar de la historia. Pero en realidad, el reino de Babilonia iba a existir por 12 años más. Es decir, no estaba por pasar momentáneamente de la historia. Esa no es la razón. La razón es muy sencilla. ¿Durante qué imperio comienzan los 2300 días? ¿Con cuál imperio está gobernando cuando comienzan los 2300 días? Medo-Persia. Si se hubiera incluido a Babilonia, hubiera dejado confusión de cuándo iban a comenzar los 2300 días. Como los 2300 días comienzan en el tiempo de Medo-Persia, la visión comienza con Medo-Persia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es decir, en Daniel, el capítulo 8, no hay un símbolo que represente a Babilonia, porque los 2300 días comienzan con Medo-Persia. En segundo lugar, y esto es muy interesante, las bestias de Daniel 7 son fieras, son salvajes. Pero las bestias de Daniel 8 son ¿qué? Son domésticas. ¿Y qué clase de bestias domésticas son? Hay un carnero y un macho cabrío. ¿Cuándo se usaba el carnero? ¿Cuándo se sacrificaba el carnero? Mañana y tarde se sacrificaba un carnero en el santuario. Se conoce como el servicio diario. ¿Cuándo se escogían 2 machos de cabrío? Una vez al año. Es decir, el carnero y el macho cabrío son las 2 bestias que indican el servicio diario y el servicio anual, el día de expiación. Entonces, ¿cuál es el énfasis de Daniel 8? El santuario. Por eso es que se usan 2 bestias domésticas del santuario, porque Dios está tratando de mostrar que el énfasis está sobre ¿qué? El énfasis está sobre el santuario, sobre el servicio diario y sobre el servicio anual. Y lo que sucede es que el cuerno pequeño piensa que puede quitar de continuo la administración diaria de Jesús, pero el cuerno pequeño será juzgado en el servicio anual. Por eso tenemos las 2 bestias domésticas del santuario. En tercer lugar, en Daniel 8 hay un solo símbolo para Roma pagana y Roma papal. Un cuerno pequeño representa a los 2. Y la pregunta clave es ¿por qué razón? Sencillamente, hermanos y hermanas, porque Dios en Daniel 8, si hubiera introducido otro símbolo, hubiera arruinado el simbolismo de las 2 bestias del servicio diario y el servicio anual. Dios escogió solo 2 bestias en Daniel 8 porque quería demostrar que el tema central de Daniel capítulo 8 es el servicio diario y el servicio anual del santuario. Y la cuarta diferencia entre Daniel
2 y 7 y Daniel 8 es que en Daniel 8 no se menciona el reino eterno. Daniel 8 para cuando terminan los 2300 días, cuando comienza el juicio. Ahí termina Daniel 8. Daniel se enferma y el ángel no puede terminar la explicación de la visión. 4 diferencias entonces. En primer lugar, no hay ningún símbolo para Babilonia en Daniel 8. En segundo lugar, hay una diferencia: fieras en Daniel 7, 2 animales del santuario en Daniel 8, diciéndonos que el tema central de Daniel 8 es el santuario. Un solo símbolo para Roma pagana y Roma papal. Y en cuarto lugar, no hay referencia en Daniel 8 al reino eterno, mientras que Daniel 2 y Daniel 7 sí lo mencionan. Ahora hablemos de por qué razón es que no completó el ángel la explicación de Daniel 8. La profecía nos dice que Daniel se enfermó. Así que yo pregunto, ¿creen ustedes que tal vez el ángel iba a volver para tratar de terminar de explicarlo? ¿A dónde creen ustedes que sería el lugar más lógico para que el ángel volviera a explicarle a Daniel la parte que no le había explicado? Tal vez el siguiente capítulo, capítulo 9. Yo pregunto, el capítulo 8 nos dice a dónde, cuándo comienzan los 2300 días. Usted no sabe cuándo comienzan, ¿cómo va a saber cuándo terminan? El tema central de Daniel 8 es la purificación del santuario, cuando terminan los 2300 días, pero no se explica cuándo comienzan los 2300 días. Así que en Daniel, el capítulo 9, el siguiente capítulo, Dios va a decirle a Daniel: mira, Daniel, te voy a decir cuándo comienzan los 2300 días. Comienzan con la salida de la palabra para edificar y restaurar a Jerusalén. Es decir, el propósito de Daniel 9 es darnos la fecha cuando comienzan los 2300 días. Entonces yo pregunto, ¿Daniel 9 tiene alguna relación con el juicio? Lógicamente que sí. Ahora, el capítulo 10, muy interesante. En el capítulo 10 hay una lucha. Una lucha entre Gabriel y un personaje que se conoce como el príncipe de Persia. Y están batallando con las mentes de los reyes persas. Y parece que Gabriel va a perder. Ahora, ¿sobre qué es esta lucha entre el príncipe de Persia y Miguel? Miguel es un símbolo ¿de quién? De Cristo. Y Gabriel es el que tomó el lugar de Lucifer, de Satanás, cuando Satanás cayó del cielo. Es decir, hay una lucha entre Satanás, el príncipe de Persia, y Gabriel, que representa el gobierno de Dios. Ambos están luchando con las mentes de los reyes de Persia. Ustedes pueden leerlo en el capítulo 10. ¿Sobre qué están luchando? Yo les pregunto algo. Para que se cumplieran los 2300 días, ¿era necesario que se hubieran decretos para darle comienzo a los 2300 días? ¿Era necesario que el pueblo de Dios regresara a Jerusalén por decreto real? ¿Era necesario que reconstruyeran la ciudad? ¿Era necesario que reconstruyeran el santuario? ¿Y que restablecieran su religión? Sí. Porque ¿cómo iba a venir el Mesías si los judíos todavía estaban en el exilio? Para que los 2310 comenzaran en el momento preciso, los reyes persas tenían que dar decretos para que el pueblo de Dios pudiera regresar para reconstruir el templo, los muros, la ciudad y restablecer su religión. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Estaba influyendo sobre la mente de los reyes de Persia, diciendo: háganle la vida difícil, no den los decretos. Es
Esa es la lucha que se está realizando. Y por un tiempo se suspende el decreto de reedificar el templo. Y los samaritanos se oponen, y los que habían quedado en la tierra se oponen. Es un periodo de grande oposición históricamente contra los judíos que están regresando para restablecer su religión. Pero ¿saben lo que sucedió? Daniel 10 dice que vino Miguel para ayudar a Gabriel, para prevalecer sobre la mente de los reyes de Persia, para que los reyes de Persia dieran los decretos para que los 2300 días pudieran comenzar cuando debían comenzar. ¿Tiene algo que ver Daniel 10 con los 2300 días? ¿Están viendo que el mismo tema central está en todos estos capítulos? Daniel 8, 2300 días, entonces serán purificados. Daniel 9, el punto de comienzo de los 2300 días. Daniel 10, la lucha con los reyes de Persia para que den los decretos para que los 2300 días puedan comenzar a tiempo. Y luego, aquí viene lo más emocionante. Ahora Dios le dice a Daniel, ahora lo que yo voy a hacer es, yo voy a volver a lo que presenté en Daniel 8. Voy a comenzar donde comencé en Daniel 8, pero esta vez lo voy a llevar a la conclusión del juicio, cuando el juicio termine. Y si ustedes miran Daniel 11, esto es lo más extraordinario. ¿Con qué reino comienza Daniel 11? Ahora Dios está regresando y Dios dice, mira, ahora yo voy, ¿tú te acuerdas que yo hablé de Persia y hablé de Grecia y hablé del Imperio Romano y hablé de todas estas cosas hasta los 2300 días, hasta 1844, y luego tuve que suspender porque tú te enfermaste? Ahora yo voy a empezar a donde empecé Daniel 8 con Persia, y esta vez no te voy a llevar solamente cuando comienza el juicio, sino que te voy a llevar hasta el momento cuando termina el juicio y el reino eterno. ¿Con qué reino comienza Daniel 11? Con Persia. Tres reyes habrá aún en Persia, y el cuarto, luego habla del cuarto. ¿Cuál es el siguiente reino que se menciona? Grecia. Y luego se menciona que vienen de Grecia, ¿cuántos? Se menciona un reino doble y se mencionan 4 reinos. ¿Recuerdan lo que dice Daniel 8 de Grecia? No tenemos tiempo de estudiar todo el capítulo, pero luego en Daniel 11:22 habla de Roma, del Imperio Romano, que quebró al príncipe del pacto. El Imperio Romano quebró a Jesús. Y luego siguen en Daniel 11 y van a encontrar que hay un poder que se llama el Rey del Norte, que persigue a los santos, que blasfema contra Dios, que quita el continuo, que pone la abominación asoladora, que pisotea el santuario. Es lo mismo que vimos en Daniel 8. Lo mismo que vimos en Daniel 8. Y luego, más adelante en el capítulo, en el versículo 40, dice que en el tiempo del fin, 1798, el rey del sur se acorneará con el rey del norte. El rey del sur, bíblicamente, es Egipto, pero aquí no está hablando de Egipto literal. ¿Cuál es el espíritu de Egipto? ¿Qué en su sustancia caracterizaba a Egipto? ¿Recuerdan lo que dijo Faraón? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová y no voy a dejar ir a su pueblo. El ateísmo. Yo pregunto, ¿qué sucedió entre 1791 y 1798? La Revolución Francesa. Se proclamó Francia un poder ateo, negó la existencia de Dios, le suministró la herida mortal del cuerno pequeño. 1798 le quitó el poder. Eso es lo que quiere decir que el rey del sur se iba a cornear con el rey del norte. Es decir, el rey del sur, el ateísmo, se iba a levantar contra el papado y le iba a dar la herida mortal. Pero yo pregunto, ¿luego se le sana la herida al rey del norte? ¡Oh!
va al próximo versículo. Dice que el rey del norte levanta contra él como tempestad, con ejércitos, etc. Y el rey del norte nuevamente logra gobernar. Y luego nos lleva más adelante todavía. Nos lleva al tiempo cuando el rey del norte sale para aniquilar y matar a muchos. Esa es la persecución final. Y luego dice en Daniel 12:1, que es un texto que vamos a estudiar. En aquel tiempo, cuando el rey del norte sale a destruir al pueblo de Dios, que es la persecución final, el decreto de muerte, dice, se levantará Miguel. ¿Qué significa eso? Se levantará Miguel. Levantará. ¿Qué significa levantará? Lo único que tiene que hacer es ir a los versículos 1 y 2. Esto lo vamos a mirar más detenidamente mañana. Dice, de aquí en adelante se levantarán aún 3 reyes en Persia. ¿Qué significa eso? Se levantarán aún 3 reyes. Significa que 3 reyes todavía van a reinar en Persia. Así que cuando dice se levantará Miguel, significa que ahora va a comenzar ¿a qué? A reinar. ¿Y por qué va a empezar a reinar? ¿Está su reino completo? Sí. ¿Cómo se determinó cuál era su reino? En el juicio. Es decir, que Daniel 12:1 nos habla del tiempo cuando el juicio que comenzó en 1844 termina. Termina cuando se levanta Miguel. Es decir, Daniel 11 nos está llevando mucho más allá del comienzo del juicio. Nos está llevando al momento cuando se levanta Miguel, es decir, cuando Jesús comienza a reinar, porque ya se ha demostrado quiénes son los súbditos de su reino y se cierra la puerta de la gracia. ¿Y qué pasa cuando se cierra la puerta de la gracia? Dice que habrá un tiempo de ¿qué? De angustia. ¿Es después del cierre de gracia el tiempo de angustia? Sí. ¿Y qué va a pasar al final? De esto vamos a hablar más adelante esta semana. Dice, al final del tiempo de angustia tu pueblo será ¿qué? Libertado. Ahora escuchen bien, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuándo fueron escritos en el libro? ¿Tiene que haber sido escritos en el libro antes? Sí. ¿Cuándo es que se confirmaron sus nombres en el libro? Durante el juicio. Y luego los versículos 2 y 3 hablan de la resurrección especial y que los fieles de Dios resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, Daniel 8 al 12, versículo 3, es un libro completo. Daniel, el capítulo 8, habla de los 2300 días, no nos da fecha de comienzo. Daniel 9 dice los 2300 días comienzan cuando comienzan las 70 semanas. El capítulo 10 dice que hubo una lucha para que se dieran los decretos para que pudieran comenzar los 2300 días. Y luego Dios dice en el capítulo 11, ahora Daniel, te voy a explicar lo que dejé pendiente en el capítulo 8. Y comienza en el mismo lugar, con Medo-Persia, y luego con Grecia, y luego con el Imperio Romano, y luego entonces con Roma papal. Pero nos lleva más allá a la crisis final, a la herida mortal, cuando el papado pierde su poder. Y aún más allá, cuando el rey del norte se le sana la herida y básicamente conquista el mundo y se coloca en un lugar estratégico para acabar con el pueblo de Dios. Y cuando está a punto de hacerlo, está en el decreto de muerte de Apocalipsis 13, se levanta Miguel, porque ya se ha demostrado quiénes son los súbditos de su reino. Su reino está completo, porque el juicio lo ha demostrado. Y claro, entonces tiene que ¿qué? Tiene que defender a su pueblo en el tiempo de angustia. Y al final del tiempo de angustia, librará a su pueblo y luego ellos brillarán a perpetua eternidad. Yo pregunto entonces, Daniel, el capítulo 8 hasta el capítulo 12 es un libro completo en sí mismo.
Absolutamente. Lo que se introduce en la última parte de Daniel 7, que es el anciano de día se mueve, se sientan los libros, ahora se van a examinar, luego entra el Señor Jesucristo para recibir el reino en el cielo, a donde está el Padre. Y luego entonces, cuando concluye el juicio, el Señor Jesucristo le da el reino a sus fieles hijos. Todo eso en Daniel 7 ahora se va a desarrollar en Daniel 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, Daniel 8 al 12 es un libro y Daniel 1 al 7 es otro libro. El capítulo 7 y el resto del libro están estrechamente relacionados. Porque el capítulo 7, la última parte, introduce el tema central del segundo libro, del libro de Daniel. Ahora hemos andado a grandes rasgos. Podríamos tomar una semana completa nada más para estudiar esto, leer todos los versículos. Pero no disponemos del tiempo. Lo que quería esta noche era que nosotros viéramos la estructura básica, porque lo que vamos a hablar mañana, Apocalipsis el capítulo 10, es el momento cuando se le quita el sello al libro. ¿Cuándo se le quita el sello al libro? En el tiempo del fin. Ahora, yo pregunto, si en Daniel, el capítulo 12, dice que se le puso un sello al libro, ¿podríamos esperar que más adelante en la Biblia llegue el momento en que se le va a quitar el sello? ¿Que la Biblia nos explique que se le va a quitar el sello? Pues no tendría mucho sentido. Dice, cierra las palabras y sella el libro, y luego Dios no dice más nada. En el capítulo 10, y le voy a dar mañana a todos los que vengan un cuadro de todo lo que vamos a estudiar mañana en la noche. Vamos a estudiar los 7 truenos, vamos a estudiar qué es el misterio de Dios. Ese capítulo, mis hermanos y hermanas, el capítulo 10 de Apocalipsis, es la prueba más grande en toda la Biblia de que la iglesia adventista es la iglesia remanente de Dios para estos últimos días. Ese capítulo es extraordinario y lo vamos a estudiar mañana en la noche, detalle por detalle, pero necesitamos estudiar esta noche qué es el contenido del librito o del libro. ¿Cuál es el tema central del libro? ¿Cuál es el tema central del libro? El juicio. ¿Que se hace dónde? En el cielo. ¿Y cuál es el propósito del juicio en el cielo? Que Jesús demuestre quiénes son los fieles súbditos de su reino. Y cuando Él muestre todos los que son súbditos de su reino, tiene su reino completo. Y se cierra la puerta. Y luego entonces viene el tiempo de angustia. Y al final del tiempo de angustia viene el reino eterno de Jesús. Al final del libro de Daniel. Así que ojalá hayan entendido a grandes rasgos este asunto, un tanto académico este estudio, pero crucial para lo que vamos a estudiar mañana en la noche y lo que vamos a estudiar también en nuestros 3 temas siguientes. Bien, vamos a tener una palabra de oración y entonces clausuramos el programa. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por estas profecías maravillosas. No son como leer el periódico o como leer una novela. Exigen estudios y análisis y dirección de tu Santo Espíritu. Padre, te pedimos que tú nos des entendimiento y que nos des el deseo de profundizar en tu Santa Palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser cristianos adventistas superficiales. Ayúdanos a acabar debajo de la superficie, para que podamos ver que en realidad tú has llamado a esta iglesia para proclamar el mensaje final
a este mundo que perece. Gracias por habernos acompañado. Te damos gracias por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero anunciarles que a partir de mañana noche vamos a tener material disponible. He traído muchas series de DVDs, libros que tiene nuestro ministerio. Están disponibles mañana. También, si ustedes desean, llenen la tarjeta con su información de contacto y yo les voy a mandar los 5 sermones que voy a presentar aquí para que entonces ustedes los tengan a la mano y los puedan estudiar en detalle. Así que si me dan esa información, van a tener ese material cuando yo regrese otra vez a Fresno. ¿Terminamos ya?